¿Cómo están mis hermanos y amigos? Hoy comenzamos a esta hora otro estudio muy interesante también. Bueno, como dije, todos los estudios bíblicos son muy interesantes y apuntan sus enseñanzas a que el oyente de las Sagradas Escrituras y sobre todo aquel que quiere profundizar sus conocimientos y quiere de alguna manera analizarlos y luego aplicarlos para adquirir el bienestar tanto anhelado por el ser humano. Porque el ser humano persigue el bienestar toda su vida y siempre está tratando de alcanzar metas que beneficien la estadía en la tierra más que todo. Y no solamente aquel ya para el que escudriña todo, el que piensa en todo, el que no solamente piensa en su existencia aquí, sino después de muerto, qué va a pasar con él, cómo va a vivir, etc. Esas inquietudes siempre van a llevar a la búsqueda de conocimiento. Y aquí tenemos en las Sagradas Escrituras un libro que nos da esos saberes. Por eso el ser humano, en esa búsqueda de saberes y conocimientos para mejorar la calidad de vida aquí y asegurar la vida en el otro lado, después de muerto, a nivel espiritual, se topa con pasajes bíblicos que lo llevan a eso. Hoy vamos a estudiar un tema que lo he titulado Haz el mejor negocio. Sí, porque el trajinar del ser humano es un negocio. Siempre está pensando en ganar, siempre está pensando en lograr metas, objetivos, siempre está pensando en que su vida sea mejor. Y esa actividad podríamos llamarla un juego, el juego de la vida, el juego de hacer muchas cosas para ganar. Y siempre el ser humano quiere ganar, nunca quiere ser un perdedor. Apunta pues todo lo que hace a tener éxito. En su mente está el de dar para recibir. Sí, no quiere sembrar en vano, quiere cosechar lo que hace. Y esa mentalidad la conoce Dios. Dios sabe que el ser humano es así. Como dice el dicho, no da puntada sin dedal. Y también es comprendida por el Señor Jesús. Por eso en este tema apunta a aquellos que batallan para vivir mejor, para conseguir grandes éxitos. Veamos pues entonces un texto que nos lleva a eso. En el Evangelio de Lucas, como estamos estudiando Lucas hace tiempo, ahora miremos los versículos 28 al 30. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aclara que no es cierto que los seguidores de Jesús dejen todo, sus posesiones, sus familiares, sus intereses, por seguir a Cristo Jesús. Y quien dice que lo hace no es sincero, no dice la verdad. Pedro, como apóstol de Jesucristo,
como líder, como defensor de los intereses del grupo, y aquí puedes llamarse también como defensor de los seguidores, apunta a eso. En otras palabras, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? He aquí la mentalidad del negociante, del jugador, de aquel que siembra para recoger, de aquel que no hace nada sino pensando en sus recompensas. Pedro tiene esa inquietud porque él dejó la pesca, él dejó sus tareas cotidianas, él dejó su familia, y así como él, muchos están habiendo dejado todo. ¿Qué recibirán entonces a cambio si siguen al Señor Jesús? Aquí podemos acuñar una pregunta. ¿Es más valioso el dinero, las riquezas terrenales, que entrar y estar en el reino de los cielos? ¿Es más importante el reino de los cielos que todas las riquezas de la tierra? Y si dejamos a nuestras familias por seguir al Señor Jesús, ¿qué recompensa tendremos? Quizá una respuesta mía sea: no se conoce a nadie que haya dejado todo lo terrenal para seguir al Señor Jesús. Y lo otro es, cuando se hace esta pregunta que Pedro plantea aquí al Señor Jesús, lo hace con base en el conocimiento mero, pequeño, que tiene de Jesús y de Dios. Y aquí está el consejo. A medida que tengamos mayores conocimientos de quién es Dios y qué hace por nosotros, y lo importante que es Él para nosotros, entonces cambiaríamos nuestro pensamiento y nuestras inquietudes sobre el seguir al Señor Jesús y seguir la doctrina de Dios, porque ya conocemos que con Él lo tenemos todo, que con Él vamos sumamente bien, que con Él tendremos éxito y que con Él la recompensa será superior a la que podemos recibir aquí en la tierra haciendo cualquier tipo de negocio. Pero también con Él tenemos la mayor riqueza, porque Él es el generador del dinero, del trabajo, de los bienes y de los afectos, del compañerismo. En fin, Él suple todo y más de lo que pudiéramos nosotros encontrar aquí en la tierra. Analicemos 3 concesiones que tiene el ser humano. Vayamos al capítulo 16 de Lucas, los versículos 24 y 25. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy aquí atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El rico, que tenía de todo, hasta para consumirlo todo, porque dice la Biblia que hacía banquetes con esplendidez todos los días, es decir, se comía su dinero. Ahora, en los cielos, no tiene siquiera para comprar o para adquirir una gota de agua. La vida nos enseña a través de la Escritura que la riqueza aparentemente lo compra todo, pero no compra ni el estar en los cielos, ni los beneficios que recibe quien sigue a Cristo Jesús. Entonces la opinión de muchos es:
yo hago aquí mi dinero, trabajo mucho, adquiero bienes y estoy bien y estoy contento. Pero se le olvida que un día partirá de esta tierra y lo que tiene le sirve para allá. Se llevará lo que tiene para allá. Veamos otro texto. Lucas 12, del 18 al 21. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este es otro caso. La acumulación de bienes, el ampliar sus riquezas, el tener muchos bienes, el creer que el tesoro más grande que puede lograr el ser humano aquí en la tierra le va a durar muchos años. Y este hombre acumuló bienes. Y ya cuando tenía suficiente, entonces hace un alto y dice, ahora sí, alma, es decir, ahora yo voy a comer, voy a disfrutar, voy a hacer todo porque tengo mucho dinero, porque tengo muchos bienes. Ahora sí puedo viajar, puedo comer, puedo vivir, puedo disfrutar, hasta despilfarrar, porque tengo mucho. Y entonces Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y ¿qué darás por tu alma? ¿Hizo provisión aquí en la tierra? Sí, claro. ¿Acumuló? Sí, cómo no. ¿Tiene mucho? Sí. ¿Y el alma? El alma está pobre. ¿Y qué hizo para tener también tesoros en los cielos? ¿Qué hizo para asegurar que cuando partiera de este mundo allá pudiera tener mínimo su salvación? Es que así es el necio. Es que así es el terrenal sin que esté pensando en su partida de este mundo. Grave. Cuando cada ser humano que teniendo aquí de todo, llega ya empobrecido y llega ya sin tener mínimo su estadía en los cielos. Así es el pensamiento de muchos. Por eso todo el tiempo están ocupados aquí terrenalmente. Vamos a la iglesia. No, no puedo, estoy trabajando. Vamos a la iglesia. No, es que voy a salir a paseo. No, vamos a la iglesia. No, estoy lavando el carro, estoy lavando la moto, me toca arreglar la casa, me toca hacer un negocio. Pues en ese momento, cuando hay la invitación y rechaza, puede llegar a decir Dios, venga para acá, usted no va a vivir más aquí. ¿Y dónde estarán sus planes entonces? Ese es el que no piensa en su alma. Este no pensó en su alma. Pensó en su cuerpo, en sus deleites. Y el cuerpo se va en cualquier momento. Entonces, este no es un buen negociante. Por eso el título es, haz el mejor negocio. Piensa en tu negocio, en el mejor negocio. Y acabamos de ver que nadie deja todo por el Señor. Pero debía pensar en el Señor teniéndolo todo o tratando de alcanzarlo todo. Veamos otro ejemplo. Regresando a Lucas capítulo 18. Ahora los versículos 22 al 24. Dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta es la historia de un joven. Tiene mucho dinero, está muy bien,
vive bien, come bien, disfruta su tesoro. Pero cuando Jesús le plantea que se desprenda un poco de eso y lo desafía, ¿no? Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. No lo iba a hacer, pero supongamos que hubiera tenido esa conducta, esa decisión, ese comportamiento. Dalo a los pobres. Bueno, el Señor no quiere deshacerse de nuestras riquezas. Y ya, como lo comentamos, Él dice que nadie ha dejado todo por mí, pero Él no quiso la salvación. No quiso pensar en su alma, no quiso pensar en el más allá. Y se fue triste. Y entonces Jesús le plantea a sus oyentes: es difícil que una persona que tiene riquezas aquí piense en lo que necesita tener allá, en los cielos. No, eso es imposible. Y hasta dicen los que tienen dinero, allá no existe. Eso es mentira, que hay cielos y todo eso. Engañándose. Pero bueno, un día se darán cuenta que sí existe. Y que fue, permítame usar esta expresión, es dura, estúpido, al no creer en que en el más allá había un reino, hay un reino que demanda atención desde acá, preparación desde acá. Entonces, ese es el mal negocio. Ese es aquel que negocia mal, porque los negocios hay que asegurarlos. Aquí nos asalta otra inquietud. Entonces el Señor Jesús, diciendo que es imposible o que es difícil que los ricos entren al reino de los cielos, ¿los va a llamar para que sean salvos? Sí. Así como este caso, llama a todos los ricos del mundo, porque el Señor Jesús viene a salvar a todos, pobres, ricos. Viene a plantearles a todos que vivan su vida terrenal. Claro que sí. Vivan bien en la tierra. Claro que sí. Tengan riqueza aquí. Claro que sí. Pero no se olviden, allá en los cielos también hay vida. Y si quieren ir allá, tienen que pensarlo desde acá. Y tienen que buscar el tesoro allá. Tienen que tener bienes allá. Y aquí hago un paréntesis. No es que usted pague aquí ni al pastor, ni al sacerdote, ni al líder como una ofrenda para que usted tenga un lugar allá. No, eso es falso. Eso es fraude. Eso es un robo. Es que aquí usted tenga primero la salvación de su alma. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Gratuita. Solo tomar la decisión al decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y que reorganice su vida, su mente. Si 24 horas al día siempre pensaba en dinero, ahora piense en su dinero, pero saque tiempo para pensar en Dios. Saque tiempo para reconstruirse espiritualmente. Mejorar su calidad de vida también. Y aún más, ¿por qué no decirlo? Piense en que puede vivir muchos años más de vida si el Señor está en su corazón a partir del momento en que lo recibe. Dios puede darle más años de vida. Allí ya empezamos a hablar de el buen negocio. Hace el mejor negocio. Entonces, los discípulos que le están escuchando tienen que aprender de esto. ¿Se acuerdan de algunos apóstoles que menciona la Biblia que tenían recursos? Mencionemos algunos. Juan y Jacobo tenían una empresa de pesca. Dice que dejando sus redes y a su padre, dejaron todo y le siguieron al Señor Jesús. Esa empresa les daba dinero. Pero ahora, siguiendo al Señor Jesús, ni tienen un salario, ni reciben dinero para acumular, ni siquiera para sostenerse. Pero siguieron al Señor Jesús. Mateo, recaudador de impuestos. Generalmente los recaudadores de impuestos eran personas ricas. Deja la mesa, deja todo y sigue al Señor Jesús.
lo mismo, sin recibir recursos, dinero, bienes, siguiendo al Señor Jesús. Y así otros. Entonces, la toma de decisión por seguir al Señor Jesús, aquí se plantea, ¿es mejor, es más importante, es más valioso? Yo diría que sí. Y muchas personas que siguen a Cristo Jesús, ya por experiencia pueden también decir, es mejor seguir al Señor Jesús que seguir aquel ideal o perseguir aquel ideal del dinero, de los bienes. Entonces Pedro dice, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Cuando habla de posesiones no significa que Pedro era rico, que Pedro tenía muchos bienes, no. Pues quizá está asumiendo que el grupo y muchas personas allí han dejado su trabajo, sus bienes y muchas cosas, y entonces él que toma la vocería dice, nosotros aquí hemos dejado todo y entonces, ¿qué recibimos a cambio? ¿Y a qué se refiere cuando Pedro dice posesiones? Pues la casa, la ropa, el carro, y ya en nuestro tiempo la vivienda, la moto, el negocio, los títulos, los amigos, los familiares, esas son las riquezas terrenales. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo, ahora vende esa casa y trae tu dinero. En aquella época sí, mucha gente lo hizo, pero ahora no. No le está diciendo, deja tu casa, deja tu familia, deja tu moto, deja tu carro. Cosas que muchas veces impiden el venir a Cristo Jesús o perturban la vida en Cristo Jesús. Yo no puedo ir a la iglesia porque estoy lavando el carro. El carro tú lo puedes lavar de noche. El carro lo puedes lavar el sábado. El carro lo puedes lavar después de culto. Ah, no, pero tiene que ser a esa hora. Excusas de alguien que no sabe que buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Excusas que pone una persona que no tiene ninguna validez, no tiene ningún soporte sabio. El buen negociante dice, hago un trabajo, hago el otro, y hago el otro, y hago el otro, y reparte, y usa bien su agenda, su tiempo. El comerciante sabio maneja su agenda, y dentro de la agenda, el comerciante sabio dice, este es el tiempo de mi Dios. Y no estoy hablando del tiempo del culto, el tiempo de la reunión, no. Estoy hablando del tiempo de él sacando en parte para orar, para estudiar la Biblia, para hacer estudios bíblicos. Eso lo hace un comerciante, un negociante, una persona sabia. O lo hace cualquier persona. Jesucristo entonces plantea eso. Y él le dice a Pedro, nadie sé que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Eso no lo está pidiendo el Señor. Es falso que vamos a dejar nuestros familiares y no debemos. Es falso que debemos dejar el trabajo que nos produce ingresos para vivir. Eso no está en la lógica de Dios ni de Jesucristo. Es falso que cerremos nuestro negocio, la puerta de nuestro negocio, porque ya somos cristianos y entonces no vamos a seguir negociando. A menos que el negocio sea un negocio de fraudes, de robos y un negocio de corrupción. A menos. Yo diría, déjalos y dedícate a otra cosa. Jesucristo entonces plantea, y quien lo haga, y me gusta mucho eso, dice, recibirá en este tiempo mucho más y en el siglo venidero la vida eterna. A ver, aquel tiempo que utilizamos para dedicárselo al Señor, el resto del tiempo lo multiplica Dios para bendecirnos, porque Él es muy sabio. Él dice, esta persona está dedicando su tiempo a mí, entonces yo lo compenso. Le voy a multiplicar el tiempo que gasta en los negocios, el tiempo que dedica al trabajo, el tiempo que dedica a la empresa. Recibirá muchísimo más. Y ahí es donde está la clave del gran negocio. Haz el gran negocio.
Vente a Dios. Dedica en parte de tu vida a Dios y verás cómo se multiplica el dinero que recibes por el trabajo, por el negocio, por los bienes que tienes. Quien no sabe esto es como el joven aquel que dijo, yo no te puedo seguir porque tengo mucho dinero. Bueno, el Señor Jesucristo se lo hubiera multiplicado, o triplicado, o cuadruplicado. Por eso planteo que el hombre que busca el éxito, que busca el tener más, no sabe de esta fórmula. No la conoce. Y por eso se empeña en querer seguir así sin el Señor, sin la presencia del Señor. Y fíjense lo que dice al final, y la vida eterna. Que eso no se consigue con dinero. No se consigue con juventud, con el gimnasio, con los estudios. No se consigue. ¿Qué hace una persona que está escuchando este texto y está dedicado 100%, 24/7 a su vida terrenal, a sus negocios, a cuidar de sí, etcétera? ¿Qué haría? Bueno, este texto debe hablarle para decirle, epa, ¿qué estás haciendo? ¿No estás pensando en qué va a pasar con tu vida después de muerto o muerta? Hola, ¿qué estás pensando? ¿Estás haciendo el peor negocio? Porque si aquí ganas, un ejemplo, 10 millones de pesos, con el Señor Él te puede multiplicar más y puede ganar 50, 60, 70 millones. Estás haciendo un mal negocio, pensando que no, que aquello es falso, que aquello no existe, que Dios no está poniendo condiciones. Sí es verdadera la vida eterna, sí es verdadero los cielos, sí es verdadera la salvación, pero todo tiene que hacerse aquí en la tierra. Jesucristo le dice a aquel hombre que quería una gotica de agua. Tú tuviste bienes en la tierra y males. Allá tenías todo, agua por montones, cántaros, ríos. Aquí no tienes nada. Y no tienes nada porque no hiciste el mejor negocio de tu vida. El sabio prevé, el sabio visiona, el sabio tiene objetivos. El sabio no solamente piensa de lo que está viviendo en la tierra, sino que también piensa en lo que va a vivir al otro lado después de la muerte. Y presta atención, la muerte es la entrada a un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual hay dos sitios: lejos de Dios, cerca de Dios. En los cielos, en los infiernos. ¿Y cuál es el tiquete? ¿Cuál es el pasaje? ¿Cuáles son las condiciones para ir al reino de los cielos? No me vengas a decir, como hay algunas personas, no, yo aquí en la tierra mando que el pastor me haga un culto, que en la iglesia católica me hagan un culto, que eso no sirve ya para nada. Aprende. Lo que no hace la persona viva aquí en la tierra por su alma, de nada le sirve lo que hagan sus familiares. Entonces, haz el mejor negocio. Piensa en tu alma. Aquí, piensa en tu alma. Arrepiéntete de todos tus pecados. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Recibirás mucho más aquí en la tierra con Él. Y la vida eterna. La conclusión de este mensaje es esa. Es una realidad la muerte, como es una realidad a la que se enfrenta la persona después de muerta. Construye aquí tu vida espiritual. Construye aquí una buena relación con el Salvador, el Señor Jesucristo. Constrúyela. Te irá sumamente mejor. Y allá, la vida eterna. Aplicación. Hoy es el día de la sabiduría. De permitir que la palabra de Dios, que es sabia y abre el entendimiento, penetre en las mentes de aquellos que han pensado en que la vida terrenal, aquí hay todo y no hay más. Y que tienes que vivir aquí muy bien y tener cantidades de riquezas, aún en muchos casos mala vida, ¿no?
Pero aquí, cuando estás vivo, tienes la oportunidad de salvar tu alma. Hoy es el día. En la aplicación tú le puedes decir al Señor, Señor, ahora entiendo lo que tú me estás enseñando. Y hazlo. Hoy es el día de entregar tu vida a Cristo Jesús y comenzar la vida cristiana. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.